Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Bueno, de nuestro nuevo nombre a partir de este mes de septiembre, que es La Espada y la Pluma. Un nombre que ya le puso a este programa y sin querer el Fénix de los Ingenios, el señor Cervantes, hace muchos años. Ese soldado del Tercio de Nápoles que estuvo en esa grandiosa batalla de Lepanto. Y hoy vamos a hablar, no de Lepanto, pero sí de una obra relacionada con esa religión musulmana, esas cosas raras y extrañas para nosotros, pero normales para ellos, que suceden habitualmente en esos sitios tan melancólicos y a la vez tan procelosos como puedan ser los lugares del Islam. Y para todo eso, pues hemos traído hoy un libro de la editorial Almuzara. Nos lo han mandado nuestro amigo Arévalo, que lleva el tema de la propaganda en Almuzara, y nos lo ha encarecido mucho en el sentido de que ha dicho, es un buen libro, no lo pierdas de vista. Y bueno, pues no lo perdemos de vista. Como ya sabéis, yo no soy muy aficionado a leer, porque he leído mucho a lo largo de mi vida, y ahora es que no me da tiempo, porque son demasiados los tomos que caen en mis manos. Y bueno, pues yo creo que ya he hablado demasiado y creo que va siendo hora de que presentemos al invitado del día de hoy. Se llama Carlos Avellán Martín y está a mi izquierda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Carlos, es la primera vez que viene aquí, luego debuta, sin picadores, porque aunque yo sea muy taurino, no hemos llegado a esos extremos Pues todavía. yo soy totalmente taurino. Sí, bueno. De hecho, he hecho el paseillo descubierto. No me diga. Claro, si debuto en esta plaza. Ah, bueno, debuta en esta plaza, es cierto. Ahí me ha pillado total y absolutamente. Me parece que hoy tengo a un contertulio, porque como bien sabéis los que escuchéis este programa, yo no hago entrevistas. Yo charlo, hago tertulias, contamos anécdotas y a veces hasta hablamos del libro que toca hablar. Pero bueno, vamos a ser buenas personas y vamos a hablar con Carlos Avellán sobre Tánger era la clave. Cómo un escritor, que no es este su primer libro, ¿verdad? No, bueno, afortunadamente he tenido siempre una vocación literaria que he compatibilizado con mi vida profesional y, por supuesto, mi vida familiar, ¿no? Sí es mi segunda novela y, en el fondo, es una continuación de la anterior y las dos tienen una motivación fundamentalmente política. La primera se llamaba Las cartas del miedo y era una historia real basada en un personaje real que yo conocí y que era un exiliado republicano que vivió la terrible situación de la trastienda de Madrid durante la Guerra Civil y, horrorizado de lo que vio, se pasó al bando nacional. Y tampoco le satisfizo mucho el bando nacional, de modo que cuando terminó la guerra y se enteró de que algunos ex miembros del Partido Comunista y añadidos que habían protagonizado episodios cruentos y crueles durante la guerra, se habían incorporado a la policía franquista. Al saber eso, huyó de España, porque él era un testigo de las cosas que habían pasado. Y casualmente fue amigo de mi padre y pasaron muchos años sin que ellos se volvieran a encontrar, hasta que en el año 70, creo recordar, mi padre escribió un artículo en La Vanguardia y recibió en La Vanguardia una carta de este amigo desde Andorra. Había intentado regresar a Europa, a España, pero no se atrevía a cruzar la frontera, porque sabía que le podía pasar lo que durante tantos años él había ocultado. Esa historia, que era real, estaba inspirada en las cartas que esa persona mandó a sus amigos de aquí durante muchos años. Dicho esto, Tánger era la clave, es un alegato también para lo que es el falseamiento que se está produciendo de lo que es la memoria histórica.
Bueno, en este programa, Carlos, hemos tenido y tenemos todavía pendientes precisamente para este mes de septiembre la inclusión de varios alegatos parecidos al suyo, porque quizá por la aparición de esa ley de la desmemoria histórica, pues hay una serie de autores que se han lanzado al último segundo, al último momento, para dar voz a todo este tipo de cosas. Yo personalmente, en alguna ocasión ya lo he comentado aquí, conozco bien esta época porque, bueno, pues aunque yo no la he vivido, porque yo he nacido posterior a la Guerra Civil, lógicamente, sin embargo sí tengo la referencia en mi casa. Mi casa fue mi familia, sobre todo mi familia paterna, fue curiosa pues porque hubo desde un jefe local de Falange Española a un comisario político del Partido Comunista, siendo ambos hermanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a posteriori, pues acabas conociendo la guerra desde ambos bandos, porque te la cuentan, casi te la cuenta más el del bando republicano que el del bando nacional, porque curiosamente un tío mío que fue comisario político, pues volvió en esos años 70, antes de la muerte de Franco, y no tuvo ningún problema. O sea, a pesar de que, bueno, pues estaba en una lista, digamos Bueno, así, pues ya de había sus gente, dudas, pero ¿no? ya... El que vivió muchos años fuera Sí, siempre dudaba, siempre ¿no? dudaba. Y sobre todo, en fin. Pero centrándonos en la novela que he Sí. escrito y que tienes tú. Ahora vamos a ir a No, ello. es que alude a la memoria a la Sí. memoria histórica, pero a la de la transición. Ajá. Es decir, la novela está basada en los acontecimientos reales e históricos que ocurrieron entre febrero y julio de 1976, que creo es el año clave en el que se decide qué camino de futuro toma nuestro país, si uno u otro, si lo que se llamaba la ruptura o la reforma. Y eso, que es el trasfondo político real, está novelado por personajes y sobre todo por uno, que es el protagonista, que es un periodista. ¿Un periodista? Es un elogio, la novela, a la profesión periodística ejercida desde la honestidad, desde la honestidad profesional, desde el deseo de investigar lo que hay detrás de lo que te encargan. Cuando te hacen un encargo profesional en un periódico, pues tienes que llevarlo a cabo. Y el protagonista, que se llama Fernando del Corral, es un periodista, digamos, liberal, para situar que no es un periodista de izquierdas, para entendernos, y es un periodista al que le encargan que investigue quién está detrás de los primeros atentados de la extrema derecha que hay en Madrid y en España. En ese momento empieza a surgir, por supuesto, el problema de ETA ya está desde antes de la muerte de Franco, pero de repente empieza a haber movimientos pues de extrema derecha con pequeños atentados, no solo en Madrid, sino ya fundamentalmente en el País Vasco. Eso fraguará en el futuro, no lo cuento yo en la novela, pues en el atentado de Atocha, que todos recordamos, de enero del 77, y en otros acontecimientos que si yo siguiera novelando, pues acabarían en el 23F, que sería un poco el episodio final de todo un movimiento contrario a lo que era el camino democrático, que de alguna manera el pueblo español le había decidido, y la corona, ¿no? Y su majestad el rey, ¿no? Y ese es el trasfondo real de la novela, ¿no? Que Fernando del Corral tiene el encargo, bueno, pues es secuestrado, sufre secuestro, y aunque el que me esté oyendo crea que hay detrás mío alguna intención de denunciar solamente una parte de lo que era la radicalidad terrorista, se equivocará, porque la novela trata también, por supuesto, de la violencia etarra con muchísima crudeza. Y en el índice de la novela se ve la muerte de Berazádi, que ya supone la división de ETA en dos bandos, prácticamente ETA PM y ETA Polimili, ETA militar. Se impone una parte de la banda a otra, Berazádi muere, y empieza a haber ya una muerte sistemática, unos asesinatos sistemáticos por parte de ETA que, bueno, culminarán en el año 79, creo, 80, hubo 110 asesinatos. De modo que, aunque parezca que la novela va por un camino, simultáneamente
para ser fiel a la realidad histórica, pues muestra que ETA, después de Franco, mataba. Porque había una teoría que era que no, cuando muera Franco, no, pues mire, cuando muera Franco, pues ETA siguió matando, porque ETA no quería la democracia, ni quería nada, ni quería la libertad, ni quería nada de lo que algunos habían creído, ¿no? Bueno, la verdad es que si echamos mano de estadísticas, el número de personas asesinadas, secuestradas o cualquier otro acto contra ellas antes del 20 de noviembre de 1975 es minúsculo comparado con los años de plomo, que son precisamente cuando se está fraguando lo que ahora llamamos el Estado Democrático, porque sí, la Constitución será de 1978, pero está cogida con pinzas hasta el famoso 23 de febrero, ¿no? Bueno, yo viví el 23 de febrero como personaje vinculado a lo que era el reformismo político del momento. Viví el juicio muy en directo porque fui destinado por el gobierno en la sala, estuve en la sala 4 meses, tuve, nunca mejor dicho, la nuca de Milán y de Armada delante mío, y bueno, pues viví episodios que todos recordarán, la expulsión de Pedro J. Ramírez de la sala, los incidentes de Miguel Ángel Aguilar con algún mando militar, la convivencia difícil dentro de la sala entre acusados, familiares de acusados y periodistas, y yo como director general entonces de Relaciones Informativas, pues mi obligación era tratar de evitar que se produjeran, pues en fin, conflictos entre medios y lo que eran los militares. Recibí muchos apoyos que, bueno, pues para mi sorpresa, pues lo confieso aquí que estoy muy orgulloso porque Su Majestad el Rey me condecoró con la Gran Cruz del Mérito Militar al término del juicio del 23F. Y bueno, pues yo que no he hecho la mili y que por tanto mi vocación castrense es reducida, pues tengo esa condecoración que fue en el campo de batalla, ¿no? El novelista Carlos Abella está contando lo que el Carlos Abella profesional vivió y que creo que pues me da cierta autoridad moral para poder contar, aunque sea noveladamente, algún episodio de nuestra historia reciente, ¿no? La novela es una novela histórica, Sí. o sea, casi más historia que novela desde mi punto de vista. Todos esos detalles que ahora mismo nos está reflejando el autor, ¿se reflejan también en la novela detalles más o menos desconocidos o poco conocidos? Bueno, por ejemplo, hay un episodio curioso. Fernando del Corral, pues es un periodista de buena familia, de tradición familiar periodística, es una persona comprometida, y entonces él muestra con muchísima fidelidad lo que era el ambiente que se vivía en el momento en el que se estaba fraguando, por un lado, la Platajunta. ¿Os acordáis? Los oyentes seguro que se acordarán de que por un lado estaba la Plataforma Democrática y por otro la Junta Democrática, creada en París por Santiago Carrillo, con algunas adherencias, y ahí hubo un personaje que incordiaba a los dos lados, que era Antonio García Trevijano. Trevijano no es que quisiera la democracia, lo que quería era la república. Y claro, en el fondo eso era lo que descabalaba, aunque él propició la fusión de la plataforma y de la Junta, en realidad era una batalla entre socialistas y comunistas por apropiarse de la izquierda. Y en el otro lado estaba el reformismo que apoyaba al rey. Y el rey lo que quería era lo que todos sabemos que quería y que consiguió. Y en esto la novela es fiel a la acción fundamental que don Juan Carlos hizo, porque el cesar a Carlos Arias fue definitivo para que el nombramiento de Adolfo Suárez impulsara y empujara definitivamente ya el camino hacia la Constitución, hacia las elecciones democráticas, y bueno, ya eso es otro episodio que no viene contado. Pero sí cuento, por ejemplo, la incertidumbre que había respecto a quién iba a ser el director del País, porque en esa época salió El País, el 4 de mayo de 1976, había 3 candidatos, en realidad solo había uno, que era Juan Luis Cebrián, los otros 2 creían que eran candidatos ellos, que eran
Darío Valcárcer y Carlos Mendo, que por cierto, Carlos Mendo, al que he tratado mucho, y porque a todos los periodistas que cito ahí les he tratado personalmente, Carlos Mendo decía que si el País ponía debajo Diario Independiente de la Mañana era porque él trabajaba en él, que la independencia era él. Bueno, era anécdota. Entonces, pues está contado el ambiente de Madrid, los restaurantes, los sitios donde se fraguaba la transición, los sitios donde se producía el encuentro entre los políticos, las claves, de alguna manera, de que determinados abogados, por ejemplo, José Mario Armero, con muy buenos contactos con la Casa Real y con otros estamentos, pues le ayuda mucho al periodista Fernando del Corral a dónde puede estar la pista. Y esa pista es Tánger. De modo que yo he utilizado Tánger como metáfora de lo que tú imaginas que es el norte de África, porque Tánger es la manera, digamos, bohemia de aludir a un estado que ocupa el norte de África, con el que tenemos, y muy recientemente más, y siempre, muchos problemas. Muchos problemas, pero siempre. O sea, Entonces, en vez de decir lo que tú sabes y que los oyentes están entendiendo, pues si tú dices Tánger, sí, sí, pues hablas de una ciudad bohemia, que ha sido, que por cierto cuento que yo mismo no lo sabía, que justo el día que los alemanes entran en París, sí, no sé si es el 14 de junio del 40, sí, por ahí. Bueno, ese mismo día Franco invade Tánger. Sí, bueno, él parece ser que quiso asegurar una estabilidad o una zona neutral. Bueno, es que la cogobernanza con Francia y con Inglaterra la rompe Franco porque se da cuenta que los franceses no se pueden defender, porque acaban de ser invadidos y no pueden enfrentarse a los alemanes. Hay un vacío de poder. Y entonces Franco manda 4.000 elementos, toman la ciudad y eso duró unos años. No tuvo, pero... Y está muy bien contado, no porque lo cuente yo, sino todos los episodios de la creación de un periódico que fue La España de Tánger, que la dirigieron personajes como Gregorio Corrochano, director de La España de Tánger, que había sido crítico de toros de ABC. La dirigió Cerezales, el marido de Carmen Laforet. La dirigió Eduardo Aro Teglen. O sea, que es curioso que ese periódico, que tenía esa inspiración franquista, para decirlo así, fue dirigido por intelectuales, digamos, no afines al franquismo, sino más bien liberales, incluso republicanos, a los que a lo mejor, protegidos por algún personaje del régimen, le dijeron, oye, mira, vete a Tánger, pásate una temporada. Y está muy contado qué es Tánger. ¿Qué es Tánger? ¿Qué ciudad es? ¿Qué historia tiene? Y ahí hay 2 o 3 personajes que a mí me encanta hablar de ellos, pues que son militares marroquíes afines a Franco y militares marroquíes afines al joven rey, como ellos llaman a don Juan Carlos, y que desean que el joven rey triunfe. Mientras que hay otros militares marroquíes que son leales a Franco y desean que el legado de Franco permanezca. Y esa es la clave de Tánger. Bueno, pues la verdad es que es una clave muy interesante. Nos ha adelantado un montón de cosas. Y a mí ahora me surgen tantas preguntas que no sé por dónde empezar. La verdad es que esta novela histórica, Tánger era la clave, en realidad lo que es una novela histórica de ese año de transición tan importante en el que es el año clave en el que saltamos del régimen franquista, digamos, al régimen democrático. Lo de democrático yo siempre lo dejo entre comillas porque la evolución no es la que esperábamos. Yo era uno de esos jóvenes en esa época que estaba empezando a moverse por el mundo y bueno, pues hasta cierto punto le daba un voto de confianza a aquella democracia, ¿no? Cosa que hoy ya no se lo doy. Bueno, pero es que el año 76 no es el año 2017, 2018. Sí, han cambiado 2019, las cosas mucho. ¿No? También con la perspectiva del paso del tiempo, gente que has conocido en un momento dado, pues te desilusiona. Hay pues gente como don Manuel, hacia el cual yo tenía pues era como un dios para mí en esa época, porque bueno, cada uno tiene sus afinidades políticas y en su momento pues yo pensaba que don Manuel Fraga Iribarne pues era una cosa que después no ha sido así.
sobre todo cuando él se hizo con Galicia como presidente, pues sus actuaciones distaban mucho de lo que él había dicho antes y muchísimo de lo que había sido con Franco. El conocer a algunos de los protagonistas de la época, pues me da una versión parcial, entrecomillada, no como la de nuestro invitado, que me parece que conocía a todo el mundo. No, bueno, yo era un joven, tenía también 30 años, yo era economista, y yo creí que era el momento de mi generación, de nosotros. De nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Yo había nacido en el año 47 y a mí, pues trabajar en un banco no me divertía, no me interesaba la economía como ciencia matemática, así como ciencia social, no me interesaba ganar dinero y de repente vi que era el momento que se empezó a crear pequeños partidos políticos, que empezó a haber derecho de reunión, de asociación, de opinión y el clima, ese clima me enganchó. Y decidí apostar mi vida profesional y mi vida personal por ese momento. Y bueno, pues me afilié a uno de los primeros partidos que hubo, que casualmente, no casualmente, sino que políticamente acabó siendo un integrante de UCD y fui un destacado defensor de lo que hizo UCD. Y viví en Moncloa hasta el último día, hasta el día que llegaron los socialistas. Eduardo Sotillos me pidió que continuara un par de semanas porque lo primero que hicieron fue cesar al que trasladaba los acuerdos del Consejo de Ministros a la Secretaría de Estado de la Comunicación, porque era franquista, según ellos. Y entonces yo le dije, pero no le ceses, espérate, ya nombrarás a otro, pero no ceses al hombre clave, que lo que pasa a carpeta amarilla, a carpeta roja, a carpeta azul, si no está él, ¿quién lo instrumentaliza? Porque el secretario de Estado, que eres tú, necesitas que alguien te diga, oye, ¿se ha acordado esto? Bueno, son anécdotas que yo he vivido y que evidentemente pues lo que acreditan, si me permites, es que me ha gustado estar ahí metido y que, pues, en fin, yo recibí a Galeote cuando me entregó las cajas con las 500.000 firmas contra la OTAN. Oiga, señora Bella, que allá abajo hay un señor que trae unas cajas. Ah, muy bien, bajo. Soy Guillermo Galeote. Sí, mire, traigo las cajas con las 500.000 firmas en contra de la OTAN. ¿Qué fue de lo de en contra de la OTAN? De OTAN los oyentes contestan unánimemente. Y pues aquí está un señor que modestamente pues ha vivido episodios como ese, que si tú tienes tus decepciones, pues lógicamente yo también. Tengo muchísimas decepciones porque he llegado a la conclusión de que muchos de los protagonistas de esos días, bueno, de esos días no, porque yo creo que esto ya en el año 73 ya estaba muy claro que Franco iba a fallecer de un momento a otro y entonces hubo mucha gente que empezó a tomar posiciones en el poder para no dejar de pisar moqueta. Y también había mucha gente fuera que tenía mucho interés en pisar moqueta. Y yo he llegado a la conclusión muchas veces, a partir de cosas que han pasado después, lógicamente, de que muchos enfrentamientos de cara a la galería eran pura propaganda, que allí los que estaban dentro no querían salir y estaban dispuestos a llegar a un acuerdo para que los que estaban fuera y querían entrar, entrasen. Y eso es, en definitiva, en lo que acabó, desde mi punto de vista, aquellos 3 años, que bueno, o aquel año, si ya lo circunscribimos al libro de Carlos Avellán. Bueno, Arias intenta lo imposible o lo difícil, ¿no? Que es prolongar de alguna manera pues el legado de Franco, ¿no? En el sentido institucional, ¿no? Apoyado por, claro, un primer gobierno que ya el rey nombra a varios ministros, ¿no? Pero esa dependencia... Hay un episodio poco conocido, que es que poco antes del cese de Arias, que por cierto es una escena que no se ha valorado históricamente, porque yo entiendo que en el relato histórico lo importante es la actuación de su majestad en el Palacio Real cuando recibe a Arias, le mira y Arias comprende. Le ha costado, porque incluso llegó el rey a decir unas declaraciones a una revista norteamericana diciendo en inglés Arias is a disaster, que aquí se trató de no darle realidad, ¿no? Pero esa escena es muy teatral y se ha contado poco, porque habla de un punto de honestidad final de Carlos Arias,
que finalmente, pese a haber tratado de manejar al rey, cuando se da cuenta, el rey le mira y le dice, no hace falta que le diga nada, y Arias dimite. De modo que son escenas que están bien contadas, bien relatadas, que tienen su importancia histórica, y en el fondo Arias pues quería un imposible, ¿no? El rey quería otra cosa, tenía sus peones, que eran los ministros que trabajaban, entre ellos, por supuesto, Fraga, ¿no? Adolfo Suárez, Fraga, Osorio, Calvo Sotelo, pues Garrigues, padre, eran los hombres que él manejaba para llevar a cabo. En paralelo hay cosas que el lector descubrirá, que son los contactos que ya se establecen con Carrillo fuera de España, por personas muy curiosas que todos creo que sabemos que eran emisarios del rey. Es decir, el paso a la democracia tenía que pasar por episodios muy difíciles. Uno era la liquidación del Partido Comunista, cuándo era el momento, en qué momento se podía hacer, bueno, y todo eso lo fuimos viviendo. Pues hay una cosa que cuento en la novela, que es que el periodista cada tarde al llegar a su casa, como es un periodista, pues pone la televisión y el lector va a apreciar cómo la televisión del 76 nos está, por supuesto, mucho más liberal que la de ahora. No, es que había un programa que era maravilloso, que se llamaba A Fondo, que lo dirigía Joaquín Soler Serrano, y que entrevistaba a Mario Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a Salvador Dalí, y duraba 1 hora. Y tú te enterabas de lo que pensaba un intelectual, de lo que pensaba un músico, de quién era tal persona, Borges, quién era. Un programa cultural. Luego estaba Informe Semanal, que se creó entonces. Es decir, que vivías el anhelo democrático, el anhelo de libertad que existía, latía en la sociedad, pues lo veías en la radio y en la televisión, cosa que ahora lo que ves es todo lo contrario. El otro día me dijo un amigo, mira, yo ya no pongo la televisión, oigo la radio porque la radio sigue siendo libertad. De alguna manera. No todas. La radio tiene un florecimiento tremendo. Claro, es que la televisión ahora no la puedes poner porque te están engañando en todo. Sí. O prostituyendo o engañando. Totalmente. La televisión que pueda ser un poquito, no sé si conoces 7NN, por ejemplo. Sí. Lo hace mi amigo Fernando Paz. Sí. Y bueno, es un experimento tratando de buscar otra postura. Luego está una televisión como El Toro, que podría ser, pero en fin, hay cosas ahí que no terminan de cuadrar. Pero es que el resto de la televisión... Que en las generalistas es un timo. Es el gran fracaso de la televisión privada en España. Es el gran fracaso. Pero es un gran fracaso porque... está manipulada políticamente desde el minuto 1. O sea, vamos a ver, cuando llegó lo del COVID, de 30 minutos de un telediario, 25 estaban dedicados directa o indirectamente al COVID. Después la guerra de Ucrania, 25 minutos de 30 dedicados a Ucrania. Ahora lo de la viruela, lo del cambio climático, que es mentira. Todo este tipo de cosas que son auténticamente mentiras y todo es propaganda para meternos miedo. Las televisiones lo único que hacen es crear la cultura del miedo, porque bajo el miedo es donde el soviet triunfa. Fíjate, yo soy biógrafo de Adolfo Suárez, por tanto no puedo, y soy biógrafo creo que bastante honesto. Adolfo hijo me distingue con decir que la mejor biografía de su padre es la que yo he escrito, y la escribí desde dentro, o sea, que desde dentro y desde el conocimiento de lo que se vivió, ¿no? Y hay un momento que es muy bonito, que yo quería que habláramos de ese clima que luego nos llevó a quizá la decepción, pero que en ese momento era la esperanza. Que es que, fíjate, me lo contó un editor argentino que vino a España de viaje, de paso, y entró en una cafetería en Barcelona el momento en el que Adolfo Suárez hace el famoso discurso que dice elevar a categoría de normal lo que es normal al nivel de la calle. Y esa frase, que probablemente es de Fernando Onega, posiblemente, pues él estaba tomándose un café y dudaba si quedarse en París como editor o quedarse en Barcelona, donde estaba en realidad el núcleo fuerte de las editoriales en castellano. Y dijo, lo voy a imitar, el acento. Este tipo me merece confianza, me quedo en España. Y se quedó en España a vivir. Sí. Solamente por oír una frase bien dicha, bien pronunciada,
bien enfatizada, ¿no? Y merecía credibilidad, tenía credibilidad. Y además, bueno, de hecho, Adolfo cumplió su misión. Luego hubo otros episodios que no forman parte ni de la novela, ni de que, si tú quieres, hablamos de ello, pero es una anécdota para reflejar la esperanza que el 76 significaba. Hubo episodios muy duros que se cuentan en la novela, Montejurra, donde hubo los muertos, y luego lo de Vitoria. Claro, ¿qué pasa? Pues que empezaba a haber un ambiente de mayor libertad en todos los ámbitos sindicales y se producían incidentes. Y luego el carlismo nunca había sido de izquierdas. ¿Quién era Carlos Hugo? Pues en la novela cuento que era un peón de quien tú te imaginas, de la Internacional Comunista, que trataba de meter la cuña en España utilizando a Irene y a Carlos Hugo en nuestras fronteras, ¿no? Bueno, pues enfrentándole con Sixto de Borbón, que era el legitimista, ¿no? Sí. De modo que, bueno, ese año 76 pasan muchas cosas en España, y luego la novela tiene la vida sentimental del personaje, que también pues tiene su interés. Es que la historia tiene que tener sexo, drogas y rock and roll, si no, no es historia. Sí. No, Fernando pues es un chaval normal, que le gusta pues salir con chavalas, y conoce a una, conoce a otra, y bueno, hay un reencuentro con una vieja compañera de la facultad, que, bueno, ya sabes, asignatura pendiente, ¿no? Fiorella Faltoyano y José Sacristán, ¿no? Sí, bueno, es una película muy famosa y cuando la ves ahora, pues tiene un sabor extraño, ¿no? O sea, pues sí. La verdad es que hoy en día se podría hacer mucho mejor. No en España, por supuesto, porque la calidad del cine español está muy próxima a la calidad de la televisión, bueno, por desgracia. Pues hay películas que están bien, pero en general el clima, la autoestima que tienen es elevada en proporción a su producción. Es que, digamos que como da igual que lo hagas bien que mal, porque la subvención va a ser la misma, cuando no hay un espíritu de superación, el espíritu de superación desapareció con nosotros, Carlos. Sí, bueno, hay un momento que todo ese ansia de libertad, sí, pensabas que iba a canalizarse hacia cosas, sí, o hacia producciones, o hacia una creatividad libre. Y de repente te encuentras con que Mira, perdona que me meta el tema de la amnistía. Estoy escribiendo un libro sobre otro tema. ¿Sabes quién pedía la amnistía? La izquierda. ¿Y qué pasa ahora? Ahora se la quieren cargar, pero porque creen que la amnistía era para los franquistas. No, señor, la amnistía era para ustedes. Y hubo dos. Una al poco de morir Franco y otra justo en el mismo 76. Y la segunda ya es casi perdonando lo que no quiero ni pronunciar. Bueno, pues está Barcelona, 1 millón de manifestantes. Libertad, sí, amnistía y estatuto de autonomía. ¿Quién pedía la amnistía? La izquierda. Y ahora sale la ley de memoria que dice que la ley de amnistía, que hay que superarla. Pero si era para vosotros, perdonar que diga vosotros. Es que es una manera de falsear la historia y de engañar a las jóvenes generaciones. Eran ellos los que... Y ahora creen que la amnistía era para perdonar a los franquistas. Pero, hombre, no. Tienen un trabajo muy difícil para hacerlo bien. Cuando se hacen las cosas como la van a hacer ellos, así cogidas con alfileres, luego esos castillos de naipes Pero es que esa herencia es nefasta. Tú no puedes manipular la historia de esa manera. Tú no puedes... Yo he visto a Pedro Sánchez decir que la ley del divorcio la trajo el PSOE. Es mentira, la trajo UCD. Y el Instituto Nacional de Previsión. Pero por favor, ya, hay instituciones que ya estaban creadas, pero el divorcio no estaba creado. No. Bueno, pues lo aprueba la UCD, que bastante batalla le costó porque había democristianos que no eran partidarios de la UCD, del divorcio, y al final la aprobó. Entonces Pedro Sánchez... La OTAN parece que han sido ellos los que han entrado en la OTAN. Fue la UCD la que entró en la OTAN, porque era la condición que la Comunidad Europea puso para poder entrar en la Unión Europea. ¿Usted quiere comer bien en el salón elegante? Pues tiene usted que estar en el otro sitio, que a veces hay bombas. Y caen bombas, o a veces a usted le defienden. Le defendemos entre todos. Lo que pasa es que quizá ni un tratado ni otro, ni el de entrada en la OTAN, ni el de entrada en la Unión Europea, fueron muy buenos para España. Bueno, eso ya es un... Oye, no es tema de este libro. No, pero... Como yo sé que usted ha estado detrás de eso, Carlos... No, pero vamos a ver.
la entrada del mercado común, ¿dónde hay que estar? ¿En el sitio donde hay que estar? Pues allí hay que estar. No podemos estar sí, pero fuera. con las condiciones a lo podemos mejor no estar son las fuera. adecuadas. Bueno, pues se negoció lo que se podía negociar. España negoció con Ullastres, negoció con UCD, negoció con el PSOE y la entrada finalmente se produjo cuando ya llevábamos 4 años en la OTAN. ¿Por qué? Y había obstáculos, había países que eran contrarios. Yo he estado en París cuando Giscard y cuando el otro Chirac era alcalde de París, en una misión diplomática. Grandes enemigos de España ambos. Y recuerdo cómo defendían a los agricultores franceses, que ustedes no entrarán en el mercado común porque nosotros tenemos que defender a nuestros agricultores. Hombre, la idea europea no es precisamente defender al que cultiva cebollas en el Roussillon, ¿no? Bueno, en fin, y luego la entrada en la OTAN, pues se hizo como se hizo. Y curiosamente, pues el PSOE se encontró con que UCD le había hecho ya el papel que había que hacer, ¿no? Sí, no, además yo pienso que ellos tampoco iban a echar marcha atrás. Habían firmado un acuerdo en Moscú con la Unión Soviética. Ya, pero bueno, los acuerdos están para romperse. ¿Te acuerdas de esa foto? Sí. Alfonso Guerra, Felipe González, Miguel Boyer, con sombrero de Astracán, con nieve. Iban vestidos de Poliburó. En Moscú firmando un acuerdo con el Comintern, con el Partido Comunista Soviético, pues comprometiéndose a no entrar en la Me recuerda a Ribbentrop. Bueno, pero la historia que sabe... ¿Qué pasa? Pues que ellos ocultan, con la complicidad periodística, ocultan los episodios históricos que no les favorecen. Efectivamente. Y los periodistas, por eso este libro es un elogio al periodista honesto, al periodista de verdad que investiga jugándose el pellejo, pues contra el propio poder. Porque eso es lo que acredita la profesión. ¿Quién debe en una sociedad democrática investigar los fundamentos de un problema? La policía y la prensa. Esos son los dos pilares. Sí, pero el cuarto poder aquí... Bueno, entonces pues yo me he inventado un periodista que sí es como a mí me gustaría. Sí es cuarto poder. Que sí es un hombre comprometido, ¿no? Queda poco de eso. Bueno, hay alguno, ¿eh? Hay alguno. No, ya lo sé que hay alguno. Hay más de uno, pero el problema está en que si tú te pones en esa postura, lógicamente vas a tener muchos problemas, a no ser que tengas la suerte de estar en un medio que, bueno, pues que esté también en esa línea. Bueno, y que te defienda. Y que te defienda. A un riesgo. Aunque muchas veces incluso tú te tienes que autocensurar, aunque tú tengas posturas claras, tienes que autocensurarte. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Nos hemos desviado de uno de los pilares básicos de esta obra, que es el terrorismo, tanto el de ETA como el de la ultraderecha. Y yo quería preguntar, que eso, no sé si en el libro queda claro o no, el terrorismo de ultraderecha era un callejón sin salida, pero sin necesidad de que nadie hiciera nada, porque no tenía ningún sentido. Lo dicen los personajes de la novela. Sí. Al final no va a ningún sitio. Fernando, en el periódico hay, como tú lo habrás vivido y yo lo he vivido, distintos criterios. Hay un periodista veterano, que, en fin, que es un poco, digamos, de antiguo régimen, ingenuamente ve a los jóvenes periodistas, no sabéis, os van a volver a engañar, no les conocéis, les va adelantando lo que hoy... lo que está pasando. Hoy. Pero en ese momento, Fernando del Corral lo que quiere es cumplir con su misión y ser majo, honesto y buscar la verdad, ¿no? Y en ese momento es cuando él dice, la extrema derecha morirá. Muere sola, no hace falta que la maten. ETA no. ETA acabará pactando con el gobierno, con un gobierno, cosa que ha pasado. Y entonces el terrorismo de ETA es el fundamental de la novela. Y en el índice se reflejan muchísimos de los episodios que se vivieron, que fueron muy duros. Y el terrorismo extrema derecha es incipiente a través de mercenarios, de apoyos que son los que investiga Fernando del Corral y de un clima internacional de desestabilizar países utilizando peones. Muchos eran argelinos, marroquíes, yugoslavos o de esos países balcánicos. Eran mercenarios contratados por organizaciones supranacionales para desestabilizar y eso lo hemos vivido nosotros bastantes años.
Sí. Incluso en ETA ha funcionado también. No solo eran militantes vascos o gudarios vascos. Había Parot, sin ir más lejos. Exactamente, o sea, que en la novela se refleja, pero la verdad es que desde un buen punto de vista honesto, en la novela se queda clarísimo que el problema de la democracia española no era el terrorismo extrema derecha, sino el terrorismo de ETA, que de hecho ha durado hasta el año que ha durado. Bueno, yo estoy en desacuerdo en una cosa, lo de pactar con un gobierno. Yo creo que ha pactado con todos, porque yo creo que esto empezó con Zapatero ya en plan serio, sí. Se tanteó con Aznar, cuajó con Zapatero, Rajoy dejó que el río le llevase y ya se ha dado en público, se ha vestido de largo como las señoritas con Pedro Sánchez. Bueno, yo he dicho pactar con un gobierno, en el sentido un gobierno, ¿no? O sea, entiendo a Carlos. No, la novela trata de evidenciar que hay un periodista con experiencia en la redacción que dice, llegará un momento que pactará con un gobierno. No puede, yo no puedo jugar, como estoy en el año 76, no puedo decir con qué gobierno. ¿Con qué gobierno? Aunque yo ya lo sé. Pero curiosamente es un gobierno del PSOE, pero sin ningún tipo de oposición real, porque lo de salir a la tribuna pública a hablar, eso es fácil, pero la oposición real del Partido Popular ha sido ninguna. Bueno, es que ha coincidido con unos liderazgos muy débiles, ¿no? Y unas posturas, pues, muy poco de confrontación real con el gravísimo problema que significa, porque claro, si hablamos de la ley de memoria, ¿quién la inspira? ETA. ¿Qué quiere ETA? Borrar su... blanquear su pasado. Blanquear su pasado y extenderlo a lo que era, pues hombre, la actuación policial y de la Guardia Civil con algún episodio, indudablemente Lasa y Zabala, pues hombre, ellos lo tienen clavado. Pero claro, que Lasa y Zabala frente a 800... con perdón, cerca de 1000. No estoy contando. Sí, pero ellos buscan que haya en esa mirada para atrás, meter algún episodio en los que ellos fueron, pues que ellos creen ser víctimas de lo que era la represión estatal, como le llaman, o la represión del Estado, ¿no? Lo que yo no entiendo es que se haya consentido llegar hasta... vamos, yo primero no entiendo en qué se ha consentido en hacer ese tema. Pero bueno, una vez que se ha hecho, ¿cómo se han dejado atar las manos metiéndose hasta el año 83? Pero es que no lo entiendo. La frase de Bolaños, del ministro Bolaños, es una ignominia. Sí. Esa frase le perseguirá toda la vida. Por lo menos, desde luego, yo hasta que me muera se la afearé donde yo pueda. La inercia del franquismo llegó hasta el año 83. Pero, por favor, pero vamos a ver, que Santiago Carrillo pactó con un gobierno, pactó con su majestad el rey, pero ¿qué me está usted contando? Eso es la inercia del franquismo. ¿Qué es la inercia del franquismo? El que el Partido Socialista pudiera celebrar ya en libertad toda su actuación política, presentarse a 2 elecciones democráticas, que las perdió, hasta que a la tercera ganó. Eso es la inercia del franquismo. ¿Qué es la inercia del franquismo? Es lo que quiere la señora que está ahí. El problema para mí como ciudadano, no como novelista, es qué barato venden eso. ¿Qué precio? Pero de verdad, por 5 votos merece la pena destruir la memoria. Sí. Destruirla. Por 5 votos, por garantizarte que 5 votos de esa gente vas a alterar, adulterar, mentir sobre lo que pasó. Son capaces de eso y demás. Son 5 votos hasta el lunes que viene, porque vamos a ver, el gran problema que tiene esta gente, desde mi punto, yo he vivido los últimos momentos del franquismo, yo ya era mayor de edad y he conocido esa época y tengo mis respetos hacia la mayor parte de la gente que estaba tanto en un bando como en el otro, porque tanto los de un bando como otro tenían su propio, o sea, estaban allí porque querían y porque sentían algo y porque querían hacer algo, fuesen de izquierdas o de derechas, da igual. O sea, mi respeto, yo conozco a gente que era comunista o que era socialista en ese momento y nunca he dudado de su honorabilidad. Nunca. No está en duda. Sin embargo, ahora el problema es otro. El problema está en que los políticos que tenemos
se han vuelto como los políticos norteamericanos que vemos en las series, ¿no? O sea, el señor Bolaños pretende llegar siendo ministro al lunes que viene y para eso es capaz de vender a España 20 veces de aquí al lunes. Es increíble, o sea, ¿por qué paga usted ese precio? Usted se sienta a negociar, negocie usted la ley de no sé qué, la ley de no sé cuántas, pero cuando el otro le diga, oye, mira, que queremos que ampliar en la ley esa que tenéis por ahí dando vueltas, queremos ampliar hasta el 83. Y entonces tendría que salir el hombre de Estado, si es que hay algo de eso. Como no queda, pero tenía que haberse plantado. No, mira, perdona, ¿cómo vamos a ir en contra de nuestra propia historia? Pero si Felipe González gana en el año 82 con 202 diputados y 10 o 12 millones de votos, pero hombre, por favor, que eso es el que es la inercia del franquismo. O sea, la inercia del franquismo incluye todos los esfuerzos que el rey y las fuerzas democráticas hicieron del año 75 al año 1982. Hombre, por favor, es que está usted cepillándose, pues todo porque esos señores de enfrente no soy capaz de pararles. Oye, mira, perdonar, la ley agraria, lo que queráis, pero eso ni se toca. Ya está. No, y la verdad es que la mayoría de las cosas que había antes, y no pretendo con eso desprestigiar nada de lo que se está haciendo, en líneas generales España era un país que tenía las leyes que tenía que tener, que se pueden retocar, porque algunas eran retocables, como todo, pero se ha llegado a un momento en el que este es el país que más leyes tiene de Europa y en el que menos se cumplen. Y en el que la gente no respeta la ley absolutamente para nada. Yo recuerdo un viaje que hizo Alfonso Guerra a Moscú en el año, poco después de su victoria, no sé si en el 84, 85, para presumir de la transición. Porque aunque la transición la había impulsado básicamente UCD y el PSOE, hombre, no era una exclusiva del PSOE. Lo que pasa es que UCD desaparece y el PSOE se queda solo para defender lo que se ha hecho. Y lo hace. Bueno, me parece bien, pues es legítimo, pero ahora usted, 20 años después o 30 años después, va usted a negar o a trocear su propia participación honesta en ese episodio de la vida española. En Europa estaban admirados de la transición, ¿sí? En el mundo era un modelo. Un ejemplo. Era un modelo, es que fue el modelo de la transición, que era, hombre, hubo muertos, hubo sangre, claro que en todos los proyectos de transición los hay, pero comparativamente a lo que mucha gente creía que podía pasar, pues no pasó. Y se pasó de una cosa a otra cosa, que era lo que quería la mayoría. Con imperfecciones, porque no hay nunca una democracia perfecta, ni un gobierno perfecto. Pero no tiene sentido ahora que tú mismo te apuñales a ti. ¿Pero para qué te apuñalas? Son capaces de eso, de apuñalarse ellos mismos, pero no por heroicidad, sino por 5 votos. 5 votos de gente que no colabora en la investigación de los crímenes que no se han descubierto, que saben quiénes han sido autores de ETA, que saben en los pueblos donde había confidentes que hacían lo que hacían, que saben los sacerdotes que colaboraban en lo que tú y yo sabemos. Ese es otro problema muy grande, la Iglesia. Ahí está. La Iglesia es un problema muy serio. Ahí está contado, porque en la novela hay una entrevista con un sacerdote vasco que cuenta por qué ellos actúan así, porque consideran... Bueno, pues voy a tener que leerme entero, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos hablado de muchas cosas del libro, gracias a Dios no lo hemos destripado, hemos tenido la suficiente habilidad. Al libro le sobran 97 páginas. Me va a decir, ¿cómo que le sobran 97? Sí, porque yo soy de los maniáticos que dicen que todo libro de más de 300 páginas me cuesta mucho trabajo leerlo, pero lo voy a leer. No te preocupes. Lo voy a leer porque tengo todo el mes de agosto y tengo un montón de libros atrasados. No te preocupes. Y me interesa el tema. No te preocupes. Y es que estoy cortando un poco a nuestro contertulio, porque nuestro contertulio no se ha dado cuenta, pero llevamos 50 minutos hablando y la entrevista son 55. Luego le pegas. Y antes de que esto se termine y pase un caballero que me va a hablar de Guinea Ecuatorial, y en el que por supuesto me tendrá que hablar de Trevijano, autor de la Constitución de una Constitución que luego no sirvió para nada, que hizo Trevijano para Guinea Ecuatorial. En esta emisora hay 2 personas que son muy trevijanistas. Yo soy taurino y Morante de la Puebla, oye, antes de morirse Trevijano se hicieron muy amigos. Sí, bueno, no sé. Sí, no, es verdad. Yo le he conocido de vista, no he tenido la oportunidad de hablar. Yo tengo un amigo que era muy defensor
Y Trevijano tenía el inconveniente de que iba por libre, iba en solitario. Sí, eso lo tengo muy claro. Y claro, pues los enemigos eran muy fuertes y sobre todo tuvo la enemiga del PSOE, que fue la que le apuñaló. Sí. Pero un hombre brillante, una preciosa calva. Hay una descripción física de Trevijano que es la voz y la calva, que eran magníficas, ¿no? Un hombre elegante, rico, que podía haber dedicado su dinero a otras cosas más importantes. A otras memeces, como han hecho otros, y en cambio él pues tenía una vocación política muy potente. Bueno, cada uno se divierte como quiere, ¿no? No, pero es un hombre muy importante de la historia reciente de España, ¿no? Hay una cosa que yo antes de empezar la entrevista hemos hablado del apellido Herrero, y hay un hombre del que algún día me gustaría que alguien me explicase cosas, que es Antonio Herrero. Es el típico individuo que yo siempre he dicho que es el periodista, de esos que se caen por la escalera un día y no sabemos por qué. Bueno, yo tengo un parentesco remoto con su mujer, Pecker, sí. ¿No? Beatriz Pecker, ¿no? O Cristina, no me acuerdo, una de las dos, hijas de José Luis Pecker. José Luis Pecker, famoso. No le traté. Bueno, hay muertes y muertes en este país que, pues mira, Herrero, la de Fernando Herrero Tejedor. Sí, otra también discutible. Tiene sus sombras, ¿no? Sí. En fin, no sé, oye, pues haciendo submarinismo, pues chico, pues te falla la escafandra. No sé, no conozco los términos. Sí recuerdo que estábamos cenando cuando alguien nos llamó y nos dijo... Y lo comentó, ¿no? Yo hay una cosa que voy a hacer ahora en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, y es emplazar a Carlos Abellá. Porque tengo entendido que ha hecho un libro muy interesante sobre Adolfo Suárez. Pues sí, hice una biografía, pero justo cuando empezaba su reivindicación, en el año 97. Bien, pero aunque la cosa está hecha en el año 97, a mí personalmente me interesa, porque yo he conocido a una persona que ha trabajado codo por codo con Adolfo Suárez y que, sin embargo, pues no tenía un buen recuerdo de él. Pedro Zaragoza Orts. Ah, sí. Sí. Bueno, hombre, todo el mundo tiene enemigos, ¿no? Adolfo tenía una larga trayectoria y para llegar... Cuando él fue secretario de Estado me parece que era de Información, Pedro Zaragoza era de Turismo, y entonces tenían solo... ¿No fue el alcalde Benidorm? Sí, también, pero fue secretario de Estado y 2 veces gobernador civil. Y fue quien, cuando se produce el tema de la sucesión a título de rey, entonces... esa ley que se hizo, fue de los que votaron en contra, y doña Carmen le llamó y le dijo, oye, Pedro, que dice Paquito que a qué estáis jugando, ¿no? Porque él me contó a mí, yo soy muy, muy amigo de su hijo más pequeño, estaba en su casa, le he conocido algunas interesantes historias, como la promoción de Julio Iglesias o la amistad de un presidente de Chile y de un jefe de Estado Mayor que le dio un golpe de Estado, que eran ambos amigos de Pedro Zaragoza, ¿no? Es que, claro, el puesto que tuvo Adolfo en televisión fue muy importante en su carrera. Por supuesto, fue fundamental. Fue muy importante, conoció al rey Juan Carlos, conoció a muchos de los artistas y de los... Sancho Gracia, recuerdo. Sancho Gracia era íntimo por lo que yo sé. Pues, mucha gente de ese mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a... desguazamos un poco la vida. Pero fíjate que no va a haber un entierro en Madrid... como el que tuvo Adolfo Suárez. No lo habrá de otro presidente. Bueno, de otro presidente, porque entierros fastuosos... Digo entierro como el que... O sea, ahí el pueblo se pronunció. Sí. Y fue una despedida auténtica, no inspirada. Nadie tiene fuerza para meter... Yo no llegué a la cola. O sea, me puse en la cola y no llegué a rezar el Padre Nuestro final. Carlos Abellá. De toros no hemos hablado, pero otro día. Otro día. Yo de toros no sé mucho. Yo he estado trabajando en las plazas de toros. Te has confesado taurino. Yo no era taurino. Lo que pasa es que por motivos de mi profesión, pues un jefe que yo tuve cuando estaba en la escuela de transmisiones del ejército tenía la exclusiva de las plazas estas portátiles y tal. Y siempre que le faltaba a alguien, me decía, oye, que es que mira que mañana en tal sitio me falta alguien para cubrir el botiquín y tal. Te puedes ir. Mira, la política y los toros, he aprendido, hay coronadas. Bueno, pues yo he aprendido toros en el callejón. Claro. Y además la gente estaba encantada conmigo. Nunca jamás, cuando yo he estado en la barrera esa que pone enfermería,
ha pasado absolutamente nada en la plaza. Pues te tienen que contratar los toreros. No, yo ya estoy jubilado. He sido 5 años director general de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad, buen sitio. O sea que... Pues Don imagínate. Carlos Avellán. Gracias a ti. Gracias a ti. Hemos recuperado nuestra memoria. Sí. Coges el emplace. Sí, señor. En Tánger era la clave. Pues dentro de muy poquito, en una noche de sábado de la Cortina de Humo, habrá una entrevista y luego una tertulia. Y ya te avisaré con tiempo y te traes el libro de Adolfo Suárez. Estaré. Y hablamos de la transición. Encantado. Un abrazo. Muchas gracias a todos. A ti.